Dios, Dios nos dio aliento de vida cuando nos creó, cuando diseñó al hombre perfecto, en la maravillosa obra de la creación, nos hizo para adorarle y para exaltarle a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos, aquí en la iglesia y también a los que están conectados en las redes sociales. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos, amén. Así es, hermanos, qué bueno que seamos un buen número por ahora. Estoy seguro que ya van a ir llegando más y también van a ir conectándose más de nuestros hermanos. Es de mucha bendición que estemos aquí presentes para poder escuchar la palabra de Dios y también para que podamos exaltar el nombre de nuestro Dios, cantar alabanzas que glorifiquen su nombre. Les invito a ponerse de pie. Vamos a tener un momento de oración, vamos a encomendar este tiempo a nuestro Dios y que Él bendiga toda esta programación. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios, por este día que nos has dado, Dios, por el descanso, Padre, por la enseñanza de tu palabra que hemos tenido en la mañana, Dios, la importancia, Dios, que es andar en tu voluntad, Señor, el cada día despojarnos de todo aquello que es malo y renovarnos en ti, Señor, y poder confiar siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, que es nuestro capitán, nuestro redentor, el que cuida de nuestras vidas por siempre, en quien hemos encontrado justificación por su muerte y resurrección. Gracias, Padre, te damos, oh Dios, es bueno siempre recordarlo, Señor, y también al mismo tiempo que puedas bendecir este culto, Señor, la enseñanza que tienes para nosotros. Bendito sea tu nombre, Padre, y que estas alabanzas también puedan llegar delante de ti porque te adoramos y te exaltamos en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así, hermanos, vamos a cantar una alabanza, vamos a cantar esta canción que dice: si Cristo conmigo va, yo iré. Ya sea en el valle o el peligro esté, o que la luz gloriosa de paz habite yo, a mi Jesús diré, tu voluntad haré. Si Cristo me guía, doquiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Si al desierto quiere Jesús que vaya yo, llevando buenas nuevas de santa salvación. Si allí en dura lid mi campo señaló, a Cristo yo sigo sin más dilación. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Aunque mi parte sea mi dura cruz llevar, diré a mis hermanos también su gran poder. Contento quedaré, mi luz haré brillar.
conmigo va. Yo iré, yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. La voluntad de Cristo yo quiero obedecer, pues en la Santa Biblia encuentro mi saber, y con su gran poder al mundo venceré. Si Él va conmigo, doquiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré, yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Amén. Así es, donde quiera que vayamos, andando en la voluntad de Dios, siempre estaremos seguros, confiando plenamente en Él. Él es digno de toda alabanza, hermanos. Amén. Vamos a cantar esta alabanza que dice: al que es digno. recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive
soy y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, el que es digno de toda alabanza y de toda gloria. A continuación, hermanos, les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias. Tomen asiento, por favor. Puedan abrir sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 8 al 13. Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 8 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Es una dura parte de la palabra de Dios que estoy seguro que va a quedar bastante claro en la enseñanza que se nos va a dar. A pesar de que el mundo va camino a una decadencia, ¿por qué? Porque no está en su corazón el buscar a Dios, sino buscar más que nada la sabiduría humana. Es donde vemos cómo las deficiencias se hacen notar en estos tiempos. Sin embargo, no somos de los que retrocedemos, hermanos. Somos los que buscamos andar en su voluntad, andar en la voluntad de nuestro Dios, de Cristo Jesús. A continuación, vamos a cantar esta última alabanza. Les invito a ponerse de pie a los que están aquí presentes, mis hermanos presentes. Esta canción que dice: adorar. Adorar es todo en mi vida, bendecir es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte.
satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero amarte por siempre, adorarte eternamente. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte a ti. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte, mi Dios. Todos los que buscan su voluntad en todo tiempo. Vamos a orar un momento para encomendar este tiempo a Dios. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Dios, que se nos viene. También, Padre, por estas alabanzas con las que nos hemos acercado a ti, confiando plenamente en todo lo que tú eres, oh Dios, en nuestras vidas, dándote gratitud, Señor, porque cada día tú trabajas en nuestras vidas, cada día anhelamos, Señor, ser como tú quieres que seamos, Dios. Bendice tu palabra en esta noche, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos gozamos de verles en esta noche también acá en la casa del Señor. Hoy día en la mañana hubo un grupo de hermanos también adorando, glorificando al Señor. Y me alegro de que ustedes hayan regresado en esta noche. A nuestros amados hermanos que sabemos que están allá también en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Nos gozamos también de estar junto con ustedes, aunque sea a la distancia, en esta noche. Vamos, hermanos queridos, a meditar en la palabra del Señor, siguiendo esta serie de temas que tiene que ver con el cristiano y el decálogo, ¿ya? Así que vamos a tener una pequeña palabra de oración a fin de pedir a Dios que nos dé la sabiduría, el conocimiento para poder entender sus verdades. Llamados hermanos, ahí nomás sentaditos, cerramos los ojos y nuestros hermanos que están allí en las redes, por favor, acompáñennos también. Padre bendito, te damos las gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque por este día que tú nos has dado.
Es un día en el cual, Señor, lo hemos separado, lo hemos dedicado para adorarte, para glorificarte, para poder descansar, Señor, después de una semana de trabajo, y también para dedicar tiempo a la familia, para juntos, Señor, disfrutar de ese amor, de ese afecto, de esos vínculos familiares que tú nos demandas también cultivar y profundizar, Señor. Te alabamos, Padre, por este hermoso día y gracias porque pones en nuestro corazón el deseo de asistir a tu casa también hoy domingo en la noche y conectarnos a través de las redes, aquellos que están allá en la plataforma. Te alabamos, oh Dios, te glorificamos y te suplicamos que ahora tú nos hables a través de tu palabra. Siempre te estamos pidiendo que nos des un corazón humilde, un corazón sencillo, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a la vida de todos los que oyen, Señor. Padre, solamente tú y nadie más que tú puede realmente hablarnos al corazón, hablarnos a la mente. Nadie nos va a poder convencer, Señor. Sabemos, Padre, que el corazón humano es duro, Señor. Nuestra cerviz es dura, Padre Santo. Somos lentos para aprender, tercos y obstinados muchas veces como seres humanos. Y aun si tú te presentaras al ateo, él seguiría negando que tú existes. Por eso, Señor, te rogamos que tú hables, Señor. Nos hables aún en medio de nuestra dureza, nos hables aún en medio, Señor, de nuestra terquedad, que tengas misericordia y compasión de nosotros. Y gracias por aquellos que tienen corazones sensibles, corazones humildes, corazones prestos a escuchar tu voz con humildad. Te alabamos y adoramos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta noche entramos a lo que sería el noveno mandamiento del Decálogo. Y en Éxodo, en capítulo 20, versículo 16, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A ver, los que están acá en el templo, repitan fuerte a la voz de 3. 1, 2, 3. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En verdad, hermanos, este es uno de los mandamientos que los seres humanos solemos quebrantar con mayor facilidad. De todos los mandamientos que el Señor ha dado a los seres humanos, este es el que más quebrantamos y con tremenda facilidad, hermanos queridos. En este mandamiento podríamos decir que el Señor nos demanda en palabras sencillas para entenderla. Él demanda de usted y demanda de mí que nuestra habla sea honesta. Él nos habla o nos demanda honestidad en el hablar. El hablar con honestidad, hermanos queridos, no es una virtud de mucha gente hoy en día. Lamentablemente nuestro mundo se caracteriza por un habla deshonesta, incluyendo lamentablemente también aquellos que nos llamamos cristianos. La lengua, esa facultad para hablar, muchas veces, hermanos queridos, la usamos para quebrantar este mandato del Señor. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El habla honesta, el hablar con honestidad, implica 3 asuntos que rápidamente vamos a mirar en esta noche, ¿ya? En primera instancia, el habla honesta implica no dar falso testimonio, ¿ya? Es lo primero. Si yo soy una persona que me caracterizo por un habla honesta, yo no debo permitir que en mi vida haya el falso testimonio. El Señor dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y haciendo un análisis de este mandamiento, hermanos, este mandamiento fue dado con el propósito de proteger la reputación del prójimo. Se la repito, este mandamiento fue dado con el propósito de proteger la reputación de la persona, de nuestro prójimo, pero también de nosotros. Fíjese, para Dios, qué importante es
la reputación de los seres humanos. Fíjese que Dios se ha molestado en escribir este mandato, porque para el Señor la reputación suya, su honor, tiene un valor tremendo. Entonces, cuando Dios da este mandamiento, Él tiene el propósito de cuidar mi reputación, de cuidar la reputación de ustedes. Nadie tiene derecho a manchar mi honor, a manchar mi reputación, ni yo tampoco no tengo ni un derecho de manchar la reputación de ustedes. Entonces, todos tenemos una reputación que los demás deben valorar, deben apreciar y tienen que, digamos, respetar. Nadie tiene derecho de pisotear tu reputación, tu honor, tu buen nombre. Nadie tiene derecho, hermanos queridos, a pisotear nuestra honorabilidad, a dañar nuestra, digamos, nuestra honorabilidad o la calidad de personas que nosotros somos. Entonces, el Señor desea con este mandamiento que nuestra reputación sea respetada. Entonces, tú tienes todo el derecho de exigir que respeten tu reputación, tu honor, tu dignidad de persona, pero también tú y yo tenemos que respetar la dignidad, la honorabilidad, la reputación de las demás personas. Esto es importante que entendamos. Este mandamiento en segunda instancia prohíbe dar falso testimonio bajo juramento contra otra persona allí en las cortes de justicia. Repito, este mandamiento también prohíbe dar falso testimonio bajo juramento contra otra persona en las cortes de justicia. Un falso testimonio sin fundamento, hermanos, es condenado por el Señor. Y cuando usted revise el Antiguo Testamento, los profetas, lea usted a Jeremías, lea usted a Amós, lea usted a Isaías, y usted va a descubrir que los profetas del Antiguo Testamento hablaron claramente contra este pecado. El desprecio, hermanos queridos, por la verdad en las cortes de justicia amenaza la estructura de nuestra sociedad. No solamente en el Perú, pero en muchos países, hermanos queridos, la verdad es pisoteada en las cortes. La justicia no se está dando porque, hermanos queridos, no hay verdad en las cortes. En las cortes hay un desprecio tremendo por la verdad, hay una amenaza a la estructura de la sociedad. El falso testimonio puede conducir a gente inocente a la cárcel. ¿Cuánta gente hay en las cárceles en este momento, hermanos queridos, acusados falsamente por gente malvada y por gente perversa? Aún los líderes religiosos judíos apelaron a falsos testigos, a gente malvada, para condenar al bendito Hijo de Dios y lo enviaron a la muerte, denotando cuán malvados podemos ser los seres humanos, digamos, cuando vivimos lejos de Dios. Jesús fue condenado porque pusieron falsos testigos, gente malvada, gente perversa que, digamos, calumniaron a nuestro Señor. El falso testimonio, hermanos queridos, ha sido condenado por las distintas civilizaciones. Yo en la mañana les decía, hermanos, que Dios cuando nos creó, la Biblia dice que Dios creó a su imagen y semejanza al hombre. Y los teólogos nos dicen que dentro del concepto de imagen y semejanza, Dios nos ha creado en el sentido de que tenemos intelecto, tenemos sentimientos, tenemos voluntad y tenemos conciencia moral. Dentro del marco de la conciencia moral, Dios ha puesto dentro de nosotros sus leyes. Por eso es que todas las civilizaciones, hermanos queridos, han condenado el falso testimonio. Han condenado porque los seres humanos, Dios ha puesto en la tabla de nuestro corazón esas leyes. Como decía en la mañana, antes de ponerlas allá en las tablas en el monte Sinaí y dársela a Moisés, Dios ya la había puesto ¿dónde? Ya la había puesto en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Por eso es que todas las civilizaciones, sean cristianas o no, ellas reprueban y condenan el falso testimonio. Por ejemplo, por citar algunos ejemplos nomás,
para vuestra información. En la Grecia antigua, hermanos queridos, el falso testigo estaba expuesto a una multa. En la antigua Grecia se multaba a la gente que daba falso testimonio. Imagínense cuántos multados habría en este tiempo, ¿no? Y si esa persona persistía en ser un falso testigo, perdía todos sus derechos civiles. Perdía sus derechos civiles allá en la antigua Grecia. Los romanos, por ejemplo, ellos sentenciaban a los falsos testigos a caer de cabeza sobre el peñón de Tarpea. Era como una especie de tienes que morir, de pena de muerte por ser un falso testigo. Y en Egipto, hermanos queridos, se amputaba la nariz y las orejas a las personas que daban falso testimonio. Entonces podemos ver, hermanos, que este mandato estaba ya impreso, impregnado en la conciencia de los seres humanos. Y por supuesto, hermanos, dice la Biblia, volviendo ya a la Escritura, Dios repudia el falso testimonio. En Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová. Note bien la palabra. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y añade Proverbios 6:19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Note bien cómo Dios repudia, Dios rechaza y Dios aborrece el falso testigo que habla mentiras. Y también añade la Escritura, y el que siembra discordia entre hermanos. Si yo soy una persona que siembro discordias en mi familia, siembro discordias en la comunidad eclesial, yo estoy quebrantando este mandamiento. Cuando yo empiezo a crear discordia entre mis hermanos en la fe, ¿cuántas veces, hermanos, a veces los creyentes cometemos ese error, ese pecado? Dios condena el falso testimonio. En Primera de Reyes, que se dio lectura, hermanos queridos, en el capítulo 21, se lo digo brevemente nomás, usted conoce esta historia, pero ahí se nos narra la vil acción de la reina Jezabel contra Nabot, un ciudadano del pueblo de Israel. Ustedes saben que su esposo Acab, el rey, quiso comprarle una viña a Nabot. Y Nabot dijo, no, esto es herencia de mis padres y yo no te lo puedo dar. Jezabel, hermanos, esta reina malvada y perversa, usando su poder político, usó a funcionarios públicos y aún a gente del pueblo para que condenen a muerte a este piadoso hombre de Dios, Nabot, usando personas, digamos, que dijeran falso testimonio contra este Nabot, diciendo, este ha blasfemado contra Dios y ha hablado mal del rey Acab. Y hermanos queridos, finalmente ustedes saben pues que este hombre fue sentenciado a muerte por las falsas acusaciones, por falsos testigos. De más está decirle que el Señor ejecutó juicio severo y rudo contra Acab y posteriormente contra Jezabel. Murieron de una manera terrible porque Dios tuvo que decirle a Acab en algún momento que lo que había hecho era abominación delante del Señor. Digo esta parte de la Biblia, hermanos queridos, para que sepamos que ante los ojos de Dios el pecado trae muerte. Mucha gente, como hemos dicho a lo largo de estos tiempos, en el Antiguo Testamento ellos dicen que hay un Dios muy cruel, hay un Dios muy sanguinario. Es que la gente en su ignorancia no saben que Dios paulatinamente tuvo que enseñarnos lo grave que era el pecado. Los seres humanos teníamos que grabarnos en nuestra mente que la paga del pecado es muerte, que el pecado no sale gratis. ¿Por qué cree que en el Nuevo Testamento, cuando Ananías y Zafira cometieron el pecado de quedarse con un dinero, Dios les mandó la muerte? Era para que la iglesia supiera que el pecado no es un gatito con quien tú puedes jugar y acariciar. El pecado es algo grave. Ustedes saben que posteriormente en la iglesia de Corinto se habla también de que algunos morían
como disciplina por parte del Señor. Es que el Señor quería enseñar en el Antiguo Testamento a todos los seres humanos y en el Nuevo Testamento a los cristianos que el pecado trae muerte. Esa es la enseñanza. Y hasta ahora tenemos que entender esa verdad. La calumnia, el falso testimonio, hermano, no es un pecadillo. No es un pecadito chiquito. Es un pecado que trae el juicio de Dios sobre aquellos que quebrantamos este mandamiento. En segunda instancia, hermanos, el habla honesta implica no calumniar. Si el primer punto dijimos que habla honesta significa no dar falso testimonio, el segundo punto es el habla honesta implica no calumniar. Dice 2 Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue, dice San Pablo, no os halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Dentro de esta serie de palabras que usa Pablo, usa la palabra maledicencia. Y esta palabra maledicencia, el término griego, hermanos queridos, que ha sido traducido como maledicencia, es la palabra katalalaí, y tiene que ver con calumnias, tiene que ver con difamaciones. O sea, el habla honesta implica, hermanos, que nosotros no debemos calumniar. Si tú eres una persona que se caracteriza por un lenguaje honesto, por un hablar honesto, la calumnia no debe de formar parte de tu carácter. ¿Qué es la calumnia? El diccionario de la Real Academia Española más o menos nos da la siguiente definición. Es dar maliciosamente una opinión desfavorable contra nuestro prójimo, digamos, a otra persona usando la mentira. Te la leo más lentamente. Es dar maliciosamente. Cuando yo doy maliciosamente una información desfavorable de tu persona a otra persona que no me lo ha solicitado de paso y encima miento, hermano querido, yo estoy calumniando a otra persona. Estoy cayendo en el pecado de no usar o tener habla honesta. Es, por ejemplo, también o incluye dar falsos informes. Dar falsos informes de una persona. O también incluye, fíjense bien qué amplio es hermanos queridos, este mandamiento. Incluye, hermano, además de dar maliciosamente una opinión desfavorable de alguien, también incluye, hermanos queridos, dar a conocer la verdad en forma maliciosa, chismes, ¿no es cierto? Hermanos, un buen cristiano no debe de caer en estos errores. A veces nos volvemos bien espirituales para poder, digamos, caer en este pecado. Yo me acuerdo que a cierto pastor amigo mío lo sacaron de la iglesia porque había un misionero, un extranjero, que era miembro de la iglesia. Y este misionero al inicio trabajó muy bien con el pastor, pero luego parece que tuvieron algunas desavenencias. Y fíjese cómo espiritualmente, entre comillas, el pastor empezó a poner a la iglesia contra el pastor. El misionero empezó a poner a la iglesia contra el pastor. Le decía a los hermanos, hermanitos, tenemos que orar por el pastor. Está haciendo cosas que no debe de hacer. Está hablando de cosas ministeriales, por si acaso. No estoy hablando de pecado del pastor. Simplemente asuntos ministeriales. Y siempre se pasó regando esas palabritas. Hay que orar por el pastor. Está haciendo las cosas mal. Hasta que, hermanos, esa aparente, digamos, actitud piadosa hizo pues que la mayoría de la iglesia se pusiera contra el pastor y el pastor tuvo que renunciar. ¿Cuántas veces, hermanos, damos a conocer una verdad, entre comillas, de manera maliciosa, con mala intención? El buen cristiano, hermanos queridos, el verdadero hijo de Dios no debe unirse jamás cuando se comenta privadamente sobre la conducta de otras personas manchando su honor o
reputación. Es triste, hermanos, acá pasó en alguna oportunidad, gracias a Dios que ya sus hermanitos se han ido, pero hermanos, había hermanos en esta iglesia que después del culto del domingo en la mañana se iban a almorzar juntos. ¿Y para qué se iban a almorzar juntos? Para hablar mal del pastor, para hablar mal de la iglesia. Esas cosas, hermanos, es triste que pase en un cristiano. ¿Cuántas veces he visto casos de hermanos, no el pastor, que les gusta visitar a las familias, pero no les gusta visitar para poder orar por ellos, para poder, hermanos, leerles la palabra, sino lo visitan para hablar mal del pastor, hablar mal de la iglesia. Hermanos, eso es maldad, eso es venenoso, eso no agrada al Señor. Si tú alguna vez te ocurre la mala idea de visitar un hermano, una familia, para hablar mal de la iglesia, de los hermanos, del pastor, de los líderes, hermano, no vayas, quédate en tu casa mejor. Pero si tú vas a orar, tú vas realmente a hacer cosas buenas. ¿Cuántas veces hemos escuchado casos como este, no? Pastor, me han visitado 2 hermanas. Al comienzo estuvo bonito, estuvimos hablando cosas buenas, pero después empezaron a hablar mal de fulano, de sutano. Hermanos queridos, esas cosas es la que condena el Señor. El Señor no permite, hermanos, que un cristiano comente privadamente de la conducta de otra persona, manchando su honor o manchando su reputación. Es lo que tenemos que entender. Permítame contar esta ilustración real. Se cuenta que un día vino alguien a ver al filósofo griego Sócrates y él le dijo: ¿sabes lo que acabo de escuchar de tu amigo? Y Sócrates le dijo: un momento, antes de que me digas lo que me quieres decir, por favor permíteme pasarte por la prueba de los 3 filtros. ¿Los 3 filtros? Sí, le dice. Antes de contarme algo sobre los demás, es bueno tomarse un tiempo y me gustaría hacer esta prueba contigo, le dijo Sócrates a su amigo. Muy bien, le dijo. La primera prueba es el filtro de la verdad. Y Sócrates le dice: ¿verificaste que lo que tú me vas a decir es cierto? Dime la verdad. Lo que tú me vas a decir que ha dicho ese amigo contra mí, ¿es cierto? Y él dijo: bueno, yo solo me enteré. Me han dicho que es, pero tú lo has visto, tú te consta que es verdad. Ah, no, todavía no es. Muy bien, entonces no sabes si es la verdad. Vamos con el segundo filtro. El segundo filtro es el filtro de la bondad. Lo que me quieres decir o lo que mi amigo dijo sobre mí, ¿es algo bueno o es algo malo? No, en verdad es malo, ¿no es cierto? En verdad es feo lo que han hablado de ti. Entonces Sócrates dice: bueno, ¿quieres decirme cosas malas que él ha dicho de mí y ni siquiera estar seguro que son ciertas? Bueno, no te preocupes, quizás la tercera prueba puedas pasar. Y la tercera prueba de este filtro se llama el filtro de la utilidad, le dijo Sócrates. ¿Es útil para mí saber lo que tú me vas a decir, lo que me vas a contar de ese amigo? Y el amigo le dice: bueno, realmente no. Entonces Sócrates concluyó: si lo que me vas a decir no es verdadero, 1, ni es bueno, 2, y no es útil, 3, ¿por qué me lo quieres decir? Hermanos queridos, de vez en cuando recordemos esta lección de Sócrates. Tenemos que entender que la calumnia, la difamación, el chisme, hermanos, Dios lo condena, pero también es, hermanos queridos, peligroso. ¿Cuántas veces la difamación, el chisme pueden destruir un hogar, hermanos? Yo he visto hogares destruidos por causa del chisme, de la calumnia. Se puede perder o destruir una relación amistosa. ¿Cuántos amigos se han separado por una, hermanos queridos, calumnia o un chisme? Se puede destruir un hogar, como ya digo, o una relación de pareja.
¿Cuántas relaciones de pareja se han destruido por un chisme, por una calumnia? Y como decía hace ratito, hay gente que está en la cárcel por una calumnia, por un crimen, que la han acusado de crimen. Hermanos queridos, es triste porque aún en las iglesias ha pasado eso. Yo conocí el caso de un líder de la iglesia. Él era un buen muchacho, trabajaba, pero en cierta oportunidad tuvo ciertos encontrones con una hermana. Ellos trabajaban en este programa Compassion, donde hay dinero, víveres y toda esa cosa. Pero parece que entre el líder y la hermana que trabajaban ahí había ciertas cosas, y un día la hija de esa hermana la acusó al hermano de haber querido abusar de ella. Después de investigar y todo, yo era diácono creo en ese tiempo en la iglesia, hermanos queridos, se comprobó que todo había sido una calumnia. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, aún entre nosotros que nos llamamos cristianos, podemos caer en esa acción malvada? La difamación, como le digo, es condenada por el Señor, y como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Y es bueno que les cuente también que en cierta oportunidad una hermana se le acercó a un pastor. Una hermana vino, no estoy hablando de mí por si acaso, ni de esta iglesia, no se preocupen, no se miren entre ustedes. Vino a la oficina pastoral, dijo: pastor, quiero hablar con usted, y empezó a hablar mal de otra hermana, de otra cristiana. Y el pastor, muy sabio, yo aprendí mucho de esa lección, él agarró su cuaderno y empezó a anotar todo lo que la hermana estaba hablando contra la otra hermana. Y empezó a escribir ahí. Y la hermana pues hablaba y acusaba y decía cosas de la otra. Y después se percató que el pastor estaba escribiendo. Y dijo: pastor, ¿qué está escribiendo? Hermana, estoy escribiendo todo lo que tú dices. Y al final tú vas a firmar. La hermana no quiso firmar, se negó a firmar todo lo que ella había dicho. El pastor rompió la hoja y la hermana nunca más volvió a su oficina a hablar mal de otra persona. Yo aprendí de esta lección, en algún momento quise hacerlo también, porque funciona, sinceramente funciona, hermanos. Entonces tenemos que entender, hermanos queridos, que si nosotros caemos en la calumnia, hermanos queridos, nos asemejamos al diablo. La Biblia dice que el diablo es calumniador, y aquellos que somos calumniadores estamos siguiendo al príncipe de este mundo. ¿Cuánta gente en este mundo, hermanos? La gente sin Dios calumnia y difama a los cristianos. Todo lo que hablan contra los cristianos. Desde los albores del cristianismo, los cristianos siempre fueron calumniados. Ya les he dicho millones de veces que a los cristianos del primer siglo los acusaban de ser caníbales, porque ellos hablaban siempre de comer la carne y beber la sangre del Señor. Ellos hablaban de la fiesta del ágape, del amor, y la gente perversa del mundo hablaban de inmoralidad sexual, atacaban, difamaban a los cristianos. Y así, pero el cristianismo siempre ha sido difamado, los cristianos siempre han sido, hermanos queridos, calumniados, pero este mundo de gente que no conoce a Dios y que está bajo la potestad de Satanás, su padre el calumniador, les motiva a calumniarnos. El Señor Jesús nos advirtió que va a llegar un momento cuando la gente nos va a calumniar, va a decir muchas cosas contra nosotros mintiendo. Hermanos queridos, yo he leído ateos que dicen que lo que ya está narrado en la historia, de que el primer siglo los cristianos fueron perseguidos, los cristianos fueron torturados y muertos, eso todo el mundo lo sabe. Yo he leído por ahí algunos artículos de ateos decir que no, los cristianos han exagerado en su historia, que no ha sido así, que los cristianos no han sido perseguidos, no ha habido tal cosa como persecución. Vaya usted ahorita a los países ateos donde se persigue y se hace daño a los cristianos. ¿Usted cree que esos países ateos van a reconocer que de verdad torturan, encarcelan, oprimen y matan a los cristianos? ¿Usted cree que esos países van a reconocer? ¿Usted cree que la gran China, la gran Corea del Norte, por poner dos,
¿Ustedes creen que ellos van a decir sí, nosotros perseguimos a los cristianos? Nunca. No está en su historia, no está registrado, no lo van a registrar jamás. Hermanos queridos, en tercera instancia, el habla honesta implica no mentir. El primero es no dar falso testimonio. El segundo, ¿qué cosa era? A ver, no calumniar. El tercero es no mentir. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como hemos dicho en la mañana, el cristianismo, hermanos, no solamente prohíbe cosas, sino que anima a hacer virtudes. Como en la mañana estábamos hablando, ¿no es cierto? No solamente es no robar, sino ¿qué cosa también era? ¿Se acuerdan? Trabajar. Y no solamente trabajar, sino que trabajar honradamente. Y no solamente trabajar honradamente, sino trabajar en lo que es bueno. Y no solamente trabajar en lo que es bueno, sino para suplir mi necesidad y también ¿para qué? Para ayudar a los demás. O sea, fíjese, Dios nos, digamos, los principios de Dios son, digamos, altos y profundos. Y lo mismo reza con la mentira. Dice, por lo cual desechen la mentira. No solamente yo tengo que desechar la mentira de mi vida, sino que tengo que hablar verdad. Hay gente aún de iglesia que no miente, pero tampoco, ¿qué cosa? Pero tampoco dice la verdad. Entonces fíjese bien, hermano, no basta con decir, no, yo no miento, pero tampoco no dices la verdad. Entonces el callar, el guardar silencio, muchas veces ya es un problema. Hermanos queridos, hay veces en que necesitamos, hay momentos en la vida en que el ser sincero es un desafío. Yo me acuerdo en cierta oportunidad una hermanita que había criado a un niño, bueno, una historia un poco triste. A ese niño su mamá real lo había desechado y ella lo cogió y lo crió. Y el muchacho siempre creyó que ella era su mamá. Ella nunca le había dicho que ella lo había recogido, por decir así. Y el muchacho llegó a tener 13, 14 años. Y la hermana un día viene y me dice, pastor, mi hijo ha empezado a darse cuenta que él no es mi hijo. Y yo no sé cómo, yo no sé si debo decirle la verdad o no debo. Hermanos queridos, yo personalmente siempre he apostado por la verdad. Aunque suene dura a veces, aunque suene cruel, y yo tuve que decirle, hermana, tú tienes que decirle la verdad. No sé qué pasará, porque a veces uno no sabe qué resultará de decir la verdad, ¿no es cierto? Pero hermana, tú en oración, dile al muchacho, cuéntale la verdad y que Dios haga la obra. Y le contó la historia y el muchacho, hermanos, la quiso mucho más que antes todavía. Porque como una persona extraña se atrevió a recogerlo, a cuidar de él como si fuera su mamá. Y de verdad, hasta grande, lo adoraba al hombre, como si fuese realmente su verdadero hijo. Pero hermanos queridos, hay veces en la vida en que decir la verdad es un desafío, pero el creyente tiene que decir la verdad. No importa cuánto nos cueste. Pablo acá está hablando a los creyentes, hermanos. Como en la mañana les decía, acá no está hablando a ateos, a impíos, ni a paganos, le está hablando a los cristianos. Y a los cristianos les dice, desechen la mentira y hablen la verdad. Y está en imperativo, es una orden, porque somos miembros los unos de los otros. Entre nosotros como familia de Dios, hermanos, debe haber sinceridad. Este es un área que también necesitamos trabajar los cristianos en estos tiempos. Ser sincero con nuestro hermano en la fe. Ser sincero. ¿Tienes algo contra tu hermano? Muy bien, invítalo a un café. Dile, hermano, quiero hablar contigo. Y hermano, esto me está pasando, tengo algo contra ti, tengo esto, tengo lo otro. Es 1000 veces, hermanos, ser sinceros y transparentes y no andar, hermanos queridos, con apariencias o medias verdades. Por eso San Pablo dice, tenemos que hablar verdad cada uno con nosotros porque somos miembros los unos de los otros, ¿no es cierto?
el Hijo de Dios, debe caracterizarse por su sinceridad, debe caracterizarse por hablar verdad con su prójimo. Cuando nuestra vieja naturaleza, hermanos queridos, fue crucificado, la Biblia dice que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz. Ahí el Señor estaba crucificando nuestra lengua mentirosa y nuestro corazón engañoso. Esta lengua venenosa que le gusta mentir, que le gusta calumniar, que le gusta engañar, esta lengua fue crucificada en la cruz del Calvario. Y una de las razones por qué Cristo tuvo que morir en la cruz es porque todos los seres humanos nos gusta la mentira, nos gusta calumniar y nos gusta dar falso testimonio. Hermanos, siempre debemos de decir la verdad. La verdad debe ser una actitud normal, debe ser una virtud que debe de formar parte de nuestro carácter de una manera permanente. La verdad, la sinceridad no debe ser un accidente en mi vida, tiene que ser algo permanente. Crisóstomo, un gran hombre de Dios, ilustra esto cuando dice que el ojo no le miente al pie. Él hablando precisamente, explicando esto que Pablo dice, que somos miembros los unos a los otros, él dice, el ojo jamás le mentiría al pie, ¿no? Ni el pie le mentiría al ojo. Si usted está caminando, dice él, por un camino y ve un hoyo ahí cubierto de repente con pajita, así, primeramente el ojo va a percibir algo y usted con el pie va a poner a ver, si no vaya a ser que hay un hueco. O sea, el pie nunca le va a engañar al ojo, dice él. O sea, el pie siempre te va a decir la verdad. Entonces, de la misma manera, ¿no es cierto? Viceversa, el ojo tampoco jamás le engañaría al pie. ¿No es cierto? Ambos se necesitan. El ojo necesita al pie y el pie necesita al ojo, porque juntos van a ayudarse. Hermanos queridos, el pie nunca engañaría a los ojos porque son miembros del mismo cuerpo. De la misma manera, si nosotros somos miembros del mismo cuerpo, nunca debe haber entre nosotros mentiras ni medias verdades. La mentira, hermanos, escúchenme bien, no es un pecadillo. Esta sociedad, hermanos, que vive lejos de Dios, ha empezado a categorizar los pecados y han puesto a la mentira como un pecadillo, ¿no es cierto? Como algo que no es dañino. Incluso algunos dicen que la mentira es beneficiosa. Si tú quieres prosperar en esta vida, tienes que mentir. Si tú quieres tener éxito en tu negocio, tienes que mentir. Si tú quieres ser un abogado eficiente, tienes que mentir. Este mundo, hermanos, dominado por Satanás, endiosa la mentira. Hermanos, el diablo es el padre de la mentira, hay que grabárnoslo bien. Solamente sus hijos mienten. En cambio, Dios es veraz y sus hijos tenemos que ser sinceros y veraces. Hermanos, es triste decirlo, pero ya hablando a un ámbito más amplio, escúchenme bien, hermano, la historia está llena de mentiras. Mucha gente cree en las ciencias sociales así, a ciegas, pero hermanos, se han llegado a descubrir, el tiempo no me da para decir todo, pero se ha llegado a descubrir que muchas partes de la historia, hermanos, han sido falsas. En la guerra de Perú contra Chile, hay historias que los peruanos lo han contado de una manera y los chilenos lo han contado de otra manera. Hermanos queridos, muchas veces hay historias que están llenas de mentiras. Hay teorías científicas que están llenas de mentiras. Hay teorías científicas que nos dicen que nosotros somos el producto de millones, de millones, de billones de años. Esa es una mentira. Lamentablemente los seres humanos lo han adoptado como sistema de pensamiento. En las universidades se enseñan la mentira como verdad y los pobres jóvenes se tragan esa mentira sin investigar, sin indagar. Hermanos queridos, muchas de estas ideologías ateas que están apareciendo están basadas sobre mentiras. Como les decía el otro día, estas ideologías están redefiniendo los conceptos que nosotros hemos manejado con claridad. Hoy se habla, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, que hay que hablar un lenguaje inclusivo. Fíjese cómo la mentira
se está queriendo poner como verdad y desechar la verdad. Hermanos queridos, estas ideologías ateas e inmorales están, hermanos queridos, fundamentadas sobre mentiras y sobre engaños. Y lo digo bien claro, aunque me odien. Hermanos queridos, esto de la diversidad sexual es una mentira. No tiene base científica, no tiene base biológica, es antinatural. No hay tal cosa como diversidad sexual. La verdad es que solamente hay un hombre y una mujer. Esa es la única verdad absoluta. Las demás son mentiras. Y cuántas, hermanos queridos, cuántas ideologías, cuántas filosofías y teorías, hermanos, se fundamentan sobre la mentira. Cuántos, hermanos, gobiernos viven, digamos, tomando la mentira como instrumento para poder engañar a las multitudes. Y lamentablemente la gente hoy en día prefiere creer más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Y un ejemplo, por ejemplo, en el campo bíblico, la gente del mundo, por ejemplo, ustedes saben que acá nosotros tenemos 66 libros, ¿no es cierto? Pero hay otros libros que para nosotros no son inspirados, son apócrifos. Es interesante notar que la gente del mundo, la gente sin Dios, más le cree a los libros apócrifos que a los libros canónicos. Más le cree a los libros apócrifos, aquellos que no son inspirados, más que a este libro. Más que a los libros que sí son inspirados por Dios. Ese es un ejemplo nomás, sencillito, de cómo nosotros los seres humanos más propensos estamos a creer en la mentira que en la verdad. Hubo un tiempo en que un diario Chicha del Perú, empezó a sacar, digamos, ¿qué te digo?, artículos de los libros apócrifos. Ponían su título, lo que los católicos no quieren que tú sepas. A veces Geographic Channel también habla tantas mentiras y me da pena por la gente que les cree. Yo he leído o he visto en algunas ocasiones, especialmente temas que tienen que ver con la Biblia. Una sarta de mentiras y engaños, hermanos queridos. Hay que tener mucho cuidado porque la gente cree, National Geographic es una eminencia en ciencia. Será en ciencia, pero en Biblia son ignorantes, no conocen la verdad. Pero ¿cuánta gente cree, hermanos queridos? Porque somos más inclinados a creer en las mentiras del diablo que en la verdad del Señor. Hermano, permítame terminar. Él decía que el 9º mandamiento es el mandamiento que más quebrantamos los seres humanos. Es triste, aún nosotros los creyentes, y a veces nosotros los pastores también, porque tenemos este órgano pequeño que nos domina, que nos maneja, que nos controla, que nos lleva rapidito a calumniar, nos lleva rapidito a dar mal testimonio, nos lleva rapidito a murmurar, nos lleva rapidito a calumniar a la gente o a ser mentiroso. El problema que tenemos nosotros los seres humanos es este pequeño organito ahí chiquito. Y cuando este órgano no está controlado por el Espíritu Santo, hermano querido, ahí tenemos un tremendo problema. Todos, hermanos, todos. Esta lengua no respeta cargos, no respeta que tú eres pastor, tú eres diácono, tú eres líder de damas, no respeta. Esta lengua no respeta títulos, no respeta, hermanos queridos, títulos universitarios, no respeta el hecho de que tú seas de la alta clase social, no respeta. Todos somos chismosos, mentirosos, damos falso testimonio porque tenemos ese problema. Pero los creyentes tenemos, hermanos queridos, una tremenda ventaja. Por el poder de Dios podemos dominar esta lengua. ¿Se acuerdan de Santiago capítulo 3, que no voy a mencionar, por supuesto? Pero Santiago nos habla del tremendo poder infernal que tiene nuestra lengua. ¿Cuál es el antídoto para tener una habla honesta? Hermano querido, permitir que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra lengua, porque nosotros por nuestra propia fuerza
no lo vamos a poder controlar, hermanos. Cuidado con quebrantar el 9º mandamiento. El cristiano debe caracterizarse por su habla honesta. Primero, no debe dar falso testimonio. Debe tener mucho cuidado. Yo en mi vida, hermanos, me he ganado enemigos. Y hasta ahora no me hablan. Yo recuerdo, le cuento uno nomás, que en cierta oportunidad una pareja de hermanos, pareja de esposos que se querían duro, tuvieron problemas ahí, llegaron al divorcio. Y para llegar al divorcio, pues, ustedes saben que el más fácil es el disenso mutuo, pero ellos tuvieron que hacer juicio. Y un día me llama el hermano, me dice: pastor, por favor, yo quiero que usted sea mi testigo para que hable contra mi esposa, porque usted la ha aconsejado varias veces a ella y usted sabe cómo es ella. O sea, quería que yo vaya a las cortes de justicia a decir al juez cómo era esta hermana. Hermano querido, yo tuve que decirle: hermano, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Búscate otro hermano, búscate a Charito, búscate no sé quién, pero a mí no me metas. Yo soy un pastor y todas aquellas cosas que yo he trabajado en privado, eso quedan para mí. Además, tú eres mi hermano en la fe, pero ella también es mi hermana en la fe. Hermano querido, ¿cuántas veces nos van a pedir que nos presentemos para testificar, para atacar a otras personas? Cuidado, el cristiano tiene que tener mucho cuidado con dar falso testimonio. Además está decirle que esta pareja o este hombre, al menos para él, si yo se lo presento y usted le pregunta qué tal es el pastor Mejía, créame que le va a hablar pestes de mí. Por eso nunca se los voy a presentar de paso, ¿no es cierto? Cuidado, los cristianos no debemos de calumniar, hermanos. Cuidemos la reputación de las personas y cuida también vela y tienes derecho de velar por tu propia reputación. Nadie tiene, hermanos queridos, el derecho de pisotear tu buen nombre, tu reputación. Y en tercer lugar, seamos sinceros. Rechacemos la mentira, que la gente nos conozca por ser sinceros. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que su familia diga: es mi hermano, sí, es un mentiroso, va a la iglesia, pero es el rey del cuento. Hermanos queridos, lo peor que nos puede pasar es que la gente sepa que tú eres cristiano, pero sepa también que eres el rey de la mentira. Es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Quiera Dios, amados hermanos, que en este tiempo entregar nuestra lengua al Señor, para que de nuestros labios salgan palabras honestas. El cristiano debe caracterizarse por su habla honesta. Y es bueno que nos preguntemos: ¿tu hablar es honesto? ¿Eres honesto realmente en tu hablar? ¿Eres sincero? ¿No eres calumniador? ¿Ni eres difamador? ¿Ni das falso testimonio? Vamos a tener una palabra de oración ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, por favor, ¿sí? Padre, te damos las gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque en verdad, cuando miramos nuestras vidas, cuando miramos, Padre, nuestras inclinaciones naturales, nos damos cuenta que muchas veces quebrantamos este mandamiento. Los quebrantamos dando falso testimonio, calumniando, o muchas veces no siendo sinceros. Perdónanos, Padre. Cuando vemos tu palabra, Señor, y la entendemos tal cual ella es, lo único que nos queda decir, Señor, es: somos pecadores, Padre. Somos pecadores realmente. Por ningún lado vemos bondad en nosotros. Por ningún lado vemos algo que amerite nuestra salvación. Solamente vemos motivos para ser condenados, motivos para que tú vivas lejos de nosotros, motivos para que tú no nos bendigas. Perdónanos, Señor. Perdónanos a tus hijos en primer lugar. Si es que, Padre Santo,
hemos quebrantado este mandamiento de diferentes maneras y muchas veces. Lávanos con tu sangre preciosa, purifícanos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a entregarte cada día nuestra lengua. Como decía el salmista, pon, oh Jehová, guarda mi boca. Sí, Señor, pon un centinela, pon un policía en nuestra boca, para que, Señor, nuestros labios no caigan en el pecado de quebrantar este mandamiento. Padre, te alabamos y adoramos, Señor. Y oramos por aquellas personas que no te conocen. Aquellos que han hecho del falso testimonio, la mentira, la calumnia, parte de su vida, parte de su carácter. Y para ellos ya no es malo, Señor. ¿Cuántos políticos mienten, Señor, engañan como parte de su vida, como algo necesario, Señor? Cuánta demagogia, cuánto engaño en aras de conseguir sus objetivos perversos, Señor. Padre querido, cuánta gente sin Dios vive, Señor, al amparo de la mentira, de la calumnia, de la difamación, del falso testimonio. Te ruego que si en esta noche hay alguien ahí en la plataforma que no te conoce, que sepa que tú repudias, rechazas, condenas, amado Dios, a este tipo de acciones. Que le motives a entregar su vida a Jesucristo, porque solo Cristo puede transformar nuestra vida, Señor, y puede hacernos gente decente. Te alabamos y adoramos, Señor, que esta persona, como siempre te digo, que entre a su cuarto, que doble sus rodillas, pida perdón a Dios y le entregue su vida a Jesús. Te alabamos y adoramos en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos de las redes, que el Señor les bendiga. Un abrazo. El día miércoles a las 8 de la noche le esperamos. Esperamos que se conecte para juntos alabar, reflexionar y orar. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Tengan una linda semana.